bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad Antonio Lobos conversará con Carlos Reyes de un personaje recientemente fallecido a quien le vamos a echar mucho de menos, Humberto Eco, los dejó menos. Muchas gracias a Antonio Lobos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Que Leo Forestal a hablar de este gran escritor, ¿no es cierto?, investigador, Humberto Eco, recientemente fallecido, y cuya razón nos hizo ver con la librería la posibilidad de hablar sobre la obra y sobre la vida un poco de Humberto Eco, ¿no? Mucha gente ha leído sus libros y conoce muy poco de él, o por el contrario, ni siquiera han leído los libros y quizás con esta conversación no volverán a leer nunca más. Espero que sea lo contrario, Antonio Lobos. Gracias a ustedes por invitarme. Humberto Eco ha sido muy importante en mi vida. Yo siempre pensé que iba a alcanzar a viajar a Italia y a conocerlo. Sí, a conocerlo, no, y tener clases. Sí, directamente. Tu vida fue afectada notablemente por la obra de Eco, porque tú estudiaste y tuviste que leer muchos de sus libros. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié literatura en la Universidad de Chile, cuando todavía estaba la sede de la Facultad de Filosofía y Humanidades en La Reina. Eran tiempos difíciles, además, en nuestro país. Parecería que todo fuera una excusa para hablar de la dictadura, pero no es mentira, digamos. O sea, estábamos en los 80, había una suerte de censura muy grande respecto al pensamiento, una manera muy estructurada de ver las cosas, así, muy cuadrada, digamos, para hacerlo bien. Y de alguna manera el hecho de empezar a leer los libros de Foucault, de Foucault, de Eco, ¿viste? Yo te dije que no era de empezar a leer los libros de Hay que creer aquí a la gente que antes de esta charla hemos hablado abundantemente de Foucault y Eco. Me he confundido yo después de que me reí. No, dale. No, está bien. Sigue. Bueno, pero lo interesante es que está este pensamiento tan cuadrado que tiene que ver con cómo la universidad también se veía constreñida a ciertas cosas que no se podían leer, que no se podían ver, y empezamos a conocer a través de nuestros profesores, que eran los que nos entregaban estas lecturas. Empezamos a conocer a Humberto Eco, ese era, ¿no? Sí. Humberto Eco. Claro, que hemos bromeado tanto con el cambio de nombre antes que nos salió ahí en la charla. Y uno de los primeros libros que leí fue Apocalípticos e Integrados. Que es uno de los que tenemos, claro. Si mal no recuerdo, es este. ¿Por qué es importante Apocalípticos e Integrados? ¿Por qué había que leer este libro? ¿Qué fue importante? No sé por qué había que leerlo. Yo creo que lo interesante, yo ni siquiera me acuerdo que, porque no, pues, obviamente no nos encargaron leer el libro entero, nos encargaron unos capítulos, pero uno empezó a hojear esto en una fotocopia espantosa de la época. Sí. Y lo interesante de este libro era que nosotros empezamos a entender cómo Humberto Eco amplía el ámbito de la investigación de los textos literarios a otro ámbito de la cultura que habitualmente no habían estado presentes como parte de ella. Por ejemplo, cómics. Claro, aquí hay un famoso estudio sobre Steve Canyon, ¿no?, que hace Humberto Eco, en que va analizando viñeta a viñeta una página de Steve Canyon y a partir de ella extrapola una serie de ideas y conceptos que hasta hoy funcionan, ¿no? Yo estoy utilizando justamente ese texto con unos alumnos ahora en un curso de novela gráfica, y él hace un análisis, una lectura, e incluso barrunta una opinión ahí en que dice que es necesario que estas cosas como de la cultura baja o alta, que es lo que le gustaba mucho mezclar a él, aparecieran analizadas. Fue uno de los, si mal no recuerdo, uno de los primeros investigadores en incorporar la historieta, como tú bien dices, al estudio. Sí, tal a la vez. reflexión. Sí, tal vez hay que notar que la escuela de pensamiento en la que se comienza de alguna manera y se forma en la semiología, que es el estudio de los signos. Esto es entender todas las expresiones de la sociedad como síntomas de algo, digamos, de lo que Foucault llamaría la episteme. Entonces, en ese ambiente cultural en el que se desarrolla, en ese ambiente cultural en el que se construye, de alguna manera están expresadas en las obras que ella aparecen, no solo las obras cultas, sino también las obras de la cultura popular, la música, claro.
la literatura B, digamos, ciencia ficción, qué sé yo, la novela rosa, y también el cómic, qué sé yo, etc. De hecho, hay una anécdota que cuenta bastante, siendo bastante mayor, me preguntan acerca de esta cosa de la producción y cómo él llega a escribir libros, y comenta que él ha hecho cuando era muy pequeño un cómic. ¿Sí? A propósito de unos recortes, unas cosas que había leído con su abuelo. Él hace lo que nosotros llamamos un fanzine. Un fanzine, un procine dirían aquí. Claro. Otra cosa que yo leí a partir de preparando un poco esta conversación y que yo había leído antes también, eran declaraciones del propio Eco en que dice que a él le importaba tanto libros como de la alta cultura, pero también era un gran coleccionista de esas revistas que hablaban de ovnis, extraterrestres, conspiraciones, ¿no? Como esos que aparecían en kioscos acá desde México, ¿no? Esa insólito, que es muy interesante. Todo ese tipo de revistas, él era un gran coleccionista, y si uno lee atentamente las novelas de Eco, sobre todo el péndulo de Foucault y El hombre de la rosa, se traspasa un poco esa lectura a esos libros, sobre todo el péndulo de Foucault, ¿no? Esta cosa de la conspiranoia, ¿no? De los masones. Le interesaba mucho esa subcultura. En el péndulo Foucault eso aparece, pero fundamentalmente en el cementerio de Praga. Ah, perfecto, sí. Allí Es otro de los libros que tenemos acá. Hace justamente una crítica a... O sea, uno puede leer el libro como una crítica a la teoría de la conspiración. Completo, el Claro, libro en el sí. libro como idea, la idea fundamental o la idea que está detrás, ¿no es cierto?, del texto, es esto de cómo se construye el mito de la conspiración, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y cómo se va desarrollando y se consolida de alguna manera como un modo de explicar de la manera más difícil posible. Las causalidades allí son de alguna manera transgredidas, ¿no es cierto? Explicar Sí, es las cosas que no interesante, aparecen como tan Es interesante de la lista de Eco, que parece ser un autor muy culto, porque cita siempre una serie de obras, autores, era muy culto. pero al mismo tiempo con una pata en lo popular. Recordemos el éxito del nombre de la rosa, que es una historia policial básicamente también. Sí. En eso Muy al también, uso, pero con citas cultas que van interrumpiendo ese otro relato, ¿no? sí, lo que pasa es que hay en Eco un deseo de entender la cultura popular y de darle un lugar en su trabajo. Un deseo genuino. Pero además hay una cosa, yo diría, mucho más potente, es entregarle herramientas a la gente común para analizar lo que pasa en esto que llamamos habitualmente la cultura popular, pero que tiene que ver también con todos los medios de masa. Los medios masivos de comunicación, el cine, la televisión, etc., son también un tema para él muy importante. Yo te comentaba hace un rato acerca de este libro, La estrategia de la ilusión, que es una recopilación de lo que él escribió en el Correo de la Cera, que es un periódico como ninguno de acá de Chile, pero que Como la cuarta, pero cultural. Claro, no, era un diario relativamente serio, pero que le entrega a Eco una columna semanal para que él escriba de lo que quiera y respeta que muchos de los artículos hablaban en contra de cómo funcionaban o explicaba el mecanismo de funcionamiento de los mismos medios. Que es un poco lo que él aborda, para ir relacionándolo con el número 0, que habla un poco, tú no lo leíste, yo leí ese libro, y justamente su tema es el periodismo y algunos mecanismos del periodismo ocultos que él evidencia acá. Pero me lo acaban de regalar. Sí, te lo van a regalar en tu cumpleaños, se dice por ahí. Oye, a propósito de la conspiración, y antes de que continúe, dice así, en el péndulo de Foucault, dice: una conspiración, para ser tal, debe ser secreta. Debe existir un secreto cuyo conocimiento nos liberaría de todas las frustraciones, ya sea porque ese secreto nos conduciría a la salvación, o porque el hecho de conocerlo representaría la salvación. ¿Existe un secreto tan luminoso? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? Que la conspiración le da la explicación a todo aquello inexplicable que ocurre en la vida y que en realidad probablemente tengamos que aceptar que es así, y que los nexos causales que pretendemos ver no son tales, digamos. Claro, es interesante. Parte por allí, todas estas cosas de la conspiración, Sí. de las teorías de las conspiraciones parten un poco de allí. Tratar de explicar un fenómeno, una situación, dándole una explicación que es mucho más compleja
Sí, pero que al mismo tiempo evita reconocer que es así, porque inventamos una excusa para que sea así. La conspiración nos da la excusa perfecta para decir, mira, esto es así porque hay alguien que está tratando. No. Y lo peor, Claro, y lo más terrible es reconocer que nadie controla eso, Claro, que es así, en que el el mundo fondo- es caótico. En el fondo te libera de la angustia. Claro, y ordena ese mundo, como la religión. Claro. Probablemente para algunos será la conspiración y para otros será la Y religión a lo oficial. mejor la religión es una conspiración. Puede ser. ¿Sí? Tal vez sea eso. Sí, tal Bueno. vez. Oye, veamos otro de los libros. Tenemos El superhombre de masas, tenemos Arte y belleza en la estética medieval y tenemos Apolípticos integrados, que son libros que habitualmente muchos estudiantes tienen que leer en algún momento de sus carreras, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo no Algunos sé si- textos. lo Yo que pasa leí es que incluso yo estoy estudiando un poco audiovisual, alejado. cine y televisión. Ah, bueno, Igualmente sí. tuvimos que leer abundantemente a Eco Como estoy. y a Foucault. Sí, lo que pasa es que como mi vida de profesor me llevó por el lado de la semiología, por supuesto que yo siento que ha seguido influyendo y lo doy como lectura en algunas ocasiones, o hablo, ¿no es cierto?, de lo que de algunas de sus propuestas, las pocas que he entendido. Pero no estoy seguro que eso sea una cosa tan permanente en otras carreras que no tengan que ver con la literatura, con la fotografía, o con el cómics o con la ilustración. Yo creo que Umberto Eco, a Umberto Eco como intelectual ya en los años 60 era muy conocido. Digamos, cuando nosotros nacimos él ya había escrito su Sí, pues, primer libro. eso es algo que quería decir, que es como lo que pasó también este año desgraciadamente con David Bowie, que es gente que cuando uno nació ya existían, y estaban publicando o haciendo música en el caso de David Bowie. Entonces, la pérdida de intelectuales de ese nivel como la de Eco es para nosotros como el tipo que cuando yo estudié ya existía hace rato y había hecho maravillosos libros y que después uno imagina que van a ser eternos, ¿no? Bueno, una suerte de orfandad. Sí. Orfandad, No hay otro intelectual David Bowie, que se ocupe de los con, temas que con ocupaba Eco. Hay otros que se murieron antes, po. Sí, O sea, no sí. sé, pues Pasteur, ¿no es cierto?, falleció bastante antes Sí, mucho que antes. Humberto Eco y también tenía una preocupación por estos mismos temas, también semiólogo, ¿no es cierto? Ahora, con Eco pasa algo, yo el otro día me acordaba de este crítico de cine francés, que empezó siendo crítico y terminó haciendo películas, Godard. Godard. Con Eco pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Parte haciendo un trabajo intelectual Ah, de ¿sí? análisis ¿Ya? y Se convierte en se escritor. convierte en escritor. ¿Qué crees tú? ¿Él alguna vez explicó o dijo por qué la necesidad de convertirse en escritor? Mira, yo leí una entrevista, una nota en realidad que le hicieron a propósito justamente de su muerte, y me pareció interesante cómo él explicaba cómo había surgido El ecoescritor. el ecoescritor, específicamente con respecto al nombre de la rosa. Él cuenta que una amiga que era editora le dice, tú deberías escribir una novela detective, ella que eres tan aficionado a las novelas detectives. Y Eco, así tomándoselo muy a la broma, le dice, o sea, si yo escribo una novela detective va a tener más de 500 páginas y va a estar situada en la Edad Media. Y resulta que todos se ríen porque parece que era muy divertido el comentario de Eco. Y paulatinamente se empieza a dar cuenta que muchas de las cosas que ha estado haciendo a lo largo de sus últimos años lo estaban preparando para escribir. Iba en esa novela. dirección. Y en esa dirección tenía una lista de nombres de monjes, había estado investigando las plantas de construcción de la abadía. Y todo esto como que empieza a cuajar. Y dice una cosa muy bonita porque dice que es como que, me acordé inmediatamente de Cortázar, ¿no? Tú dices que los cuentos le surgían como del estómago, así que era y que no podía luego abandonarlo, ¿no? Que tenía que expresarse esa especie de malestar y algo así es lo que cuenta Eco que le ocurre con el nombre de la rosa. Y luego sus editores, cuando él presenta la primera parte de su trabajo para empezar a hacer la labor de venta, ¿no? Le piden que, ¿por qué no lo recorta un poquito? Lo hace un poquito más fácil. Más digerible. Más digerible, y él dice que no. Que quien no lea o no sea capaz de leer las primeras 100 páginas, no tiene perdón del Señor, digamos, y que No merece leer el resto. leer el resto. Mira. ¿Mm? Sí, porque es un libro que cuando uno entra definitivamente. Sí. Y aquí recuerdo a propósito de lo que tú dijiste de cuando él le preguntan y él dice, mira, debería ser medieval y debería ser, no sé, de 500 páginas,
que es una historia que me refiere Gonzalo Martínez, que está aquí también entre nosotros, y que es cuando a Jodorowsky, ¿no es cierto?, lo llamaban, bueno, ¿cuál va a ser tu próximo cómic? Y el tipo inventaba un nombre, colgaba y después se veía la obligación de inventar una historia para el nombre que había dado, para como amarrar un poco el libro, ¿no? Ya se llama Perico Tres Palotes, y estaba obligado a escribir un libro que hablara de aquello. ¿Y tiene el libro? No, acabo de inventar ese nombre. Va a tener que escribir. Historia de la fealdad y... ¿Por qué me pasé? O sea, esto es para... Historia de la belleza. Historia de la belleza. Ese para el lado tuyo. Eso. Estos libros, este es uno de los que tú leíste. ¿Qué aborda en qué aborda acá? ¿Qué nuevo aspecto nos presenta? Mira, son libros muy visuales. Hay al estilo como los de Taschen, para que la gente ubique. Claro, no sé si se puede... Taschen que se parece a Taschen, miren. Sí. Ahí está, ¿no? Mucha imagen. Muy visual. Muy visual. Pero es un poco una idea que tuvo varias veces Eco, me da la impresión de hacer una especie de diccionario, ¿no? de la belleza o de las cosas bellas. Recuerdo un amigo nuestro, Héctor Gatica, Sí, Héctor, que quería escribir su diccionario de las cosas bellas, un poco inspiraba en esto, ¿no? Que es visualizar cómo el concepto de belleza se desarrolla, o de fealdad, claro. o de fealdad, según el caso, se va desarrollando a lo largo de la historia. Y cómo esos conceptos de belleza, de fealdad, tienen relación con cómo la sociedad se conforma. Son constructos. O es una construcción. Entonces, además cada sociedad, cada grupo, ¿no es cierto?, tiene sus propios elementos que construyen ese modelo o eso que llaman bello o eso que llaman feo, dependiendo del caso. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que ahora en los últimos años, después de los 50, 60, empieza este proceso que es bastante complejo, se ha escrito mucho sobre él, que se llama globalización. Y uno de los graves problemas de la globalización es que homogeniza todos esos conceptos que eran propios de una cultura. Elimina las diferencias y busca, ¿no es cierto?, un solo concepto para o una sola apariencia para lo que es bello en el hombre o en la mujer, qué sé yo, etc. Y eso ha sido muy grave. Sí, porque ahora nosotros ya no somos bellos para esos cánones. Por ejemplo. Claro, el canon de mi barrio yo era como el mino del barrio. Claro. Ya no puedo ser. Claro, no. Maldita globalización. Maldita globalización. Ahora acceden a Brad Pitt y ya uno no vale nada. Bueno, volvamos a... Sí, claro. Volvamos a lo que decís. Y eso es complejo cuando tu genética no te permite, la genética nosotros de un conjunto de personas, no responde al modelo estereotipado. Es imposible que responda a ese modelo estereotipado. Entonces vemos a las chicas, ¿no es cierto?, más jóvenes, niñas muchas veces ven estas revistas de moda donde aparecen modelos y quieren por supuesto parecerse a ellas porque son modelos. Entonces tú dices que es un poco ese constructo, entonces, esa idealización es lo que él aborda acá. Él va desnudando eso como la construcción que es. Sí, es un libro yo no lo he leído, pero me llamaron la atención cuando tú me lo mostraste antes de comenzar esta charla. Otro texto de Eco tomado del péndulo de Foucault, que fue el que nos provocó ese momento tan gracioso que teníamos que pasar, y pasó. Dice así: un ejemplo de cómo Eco, este es un libro de conspiraciones, ¿no? Es una suerte de aventura tamizada con estos conceptos bibliográficos, ¿no es cierto?, exquisitos que tenía él, de historia, de ciencia. Dice así: este es un diálogo entre los personajes. Diotalevi extrajo un papelillo del bolsillo y me miró con sentenciosa simpatía. En la oximórica, como su mismo nombre indica, lo importante es el carácter autocontradictorio de la disciplina. Por eso estimo que la urbanística gitana tendría que incluirse en ella. No, dijo Belvo, solo si se llamara urbanística nómada. Los adinata se refieren a la imposibilidad empírica, mientras que la oximórica abarca la contradicción en los términos. Ya veremos, pero ¿qué hemos incluido en la oximórica? Pues las instituciones de revolución, la dinámica parmineria, la estática heraclítea, la ciberítica espartana, los fundamentos de la oligarquía popular, la historia de las tradiciones innovadoras, la dialéctica tautológica, la erística booleana. A esas alturas me sentía retado de mostrar mi término. ¿Puede sugerir una gramática de la anomalía? Estupendo, exclamaron ambos y se pusieron a escribir, ¿no? Es una suerte de nerds, ¿no es cierto? Mega nerds, pero que van armando esta historia, ¿no? Bueno, eso tiene que ver
probablemente con el hecho de que Humberto Eco era parte de la escuela de patafísica. Sí. Y... Expliquemos un poco la escuela de patafísica. Es difícil de explicar, ¿no? Es un grupo que nace a partir del trabajo de Alfred Jarry, el francés, que escribe Pere Ubu, el padre Ubu, y que crea la patafísica, ¿no? Había un grupo chileno que era el alto grupo de estudios parenésicos, que también parece... El zootropo híbridas especies, que también tenía que ver un poco con la patafísica. Bueno, tú dices que eso debe ser porque era miembro del grupo de patafísico. Claro, la patafísica de alguna manera de lo que se preocupa es justamente de buscar o hacer una ciencia de las excepciones. Sí. Entonces todos estos ejemplos que él da justamente tienen que ver con la excepción, ¿no? La sibarítica espartana, un oxímoron, ¿no? Tanto maravilloso, que tiene que ver también con cómo puede ser sibarita un espartano, que se supone que es exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Y mucho humor, hay que decir, mucho humor, sobre todo en algunos de los pasajes de todos los libros. Creo que él se ríe mucho de sí mismo también en los textos, a propósito justamente de lo que significa. Y creo que eso es el espíritu patafísico, de alguna manera. Ser capaz de encontrar humor en esta cosa que puede ser tan árida como el estudio, ¿no es cierto?, de ciertos elementos. Piensa tú que él escribió sobre la semiología de la arquitectura. Es uno de los primeros que se preocupa de la posición del lector respecto de la obra escrita, ¿no? Sí, eso es... Bueno, yo diría que recorre varios textos. La obra abierta habla un poco de eso. Sí. El lector en fábula ya... Lector en fábula, que imagino que tuviste que leer profusamente en la universidad. Absolutamente. Y del cual he olvidado prácticamente todo. O sea, siempre queda... Yo creo que una de las cosas maravillosas de la lectura de la cosa científica, que finalmente tú olvidas porque has asimilado... está en ti, claro. Claro, está en uno. No conscientemente. No te acordáis quién es el que dijo qué, pero sigue funcionando con esos elementos. No sé si viste Claroscuro, esta película del pianista. No. Es un chico, ¿no es cierto?, que está preparándose para tocar el piano, ¿no es cierto? Se enrola con el profesor más exigente, porque hay un concurso en el que él va a participar, y su profesor de piano es malo. Y el profesor de piano le dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es aprenderte de memoria la obra, ¿no es cierto?, que era el concepto Rachmaninoff, sí, el número 2. Rachmaninoff. Sí, que es un concepto así, muy complejo. Y el chico, ¿no es cierto?, de hecho pierde un poco la noción del tiempo, ¿no es cierto?, con esta cosa de estar todo el rato sin el piano, ¿eh? Uno está en el baño, está haciéndola, claro. Baja como en calzoncillo a buscar las cosas porque está tan metido en su... Entonces cuando finalmente la tengo dominada, me la sé de memoria, ahora olvídala. Porque en ese momento él va a poder interpretar realmente la obra. No es una operación mecánica. Claro, no es la repetición mecánica, sino que hay un proceso de asimilación. Una introyección del contenido. Claro, Qué bonito. y un poco creo que eso nos pasa con las lecturas que han influido en nuestras vidas. Es probable que no nos acordemos de todo el argumento o de todas las ideas que ahí aparecen, pero te queda una sensación, una emoción, que es la que te... Bueno, justamente por la que yo cuando pensamos en Humberto Eco dije, Antonio Lobos es el hombre porque es un hombre que habitualmente de pronto salía con una anécdota de Eco, o que lo leyó en un libro, o los comentarios que nos reuníamos cuando nos reuníamos a conversar con otros amigos nuestros sobre estos temas. Me parecía que era el hombre indicado, justamente por esa idea que te planteas ahora, de la introyección de esos contenidos. No sé si tus alumnos pueden decir lo mismo. ¿Por qué, ¿Qué texto sigues usando de Humberto Eco en tu aula? En estos momentos ninguno, porque no estoy dedicado a la psicología, estoy dedicado a otras cosas. Pero cuando lo hacías, ¿cuáles eran los textos habituales? Los textos habituales eran los de Apocalípticos Integrados y algunos de Estrategias de la Ilusión. ¿Por qué esos dos libros? Los de Estrategias de la Ilusión fundamentalmente porque me interesaba que mis alumnos no se aburrieran leyendo Humberto Eco, porque como es denso y complicado para... Pero que tiene libros que son muy densos, sí, que son más accesibles. Para chicos que estaban empezando la ciencia superior, me parecía muy interesante que ellos leyeran Estrategias de la Ilusión, algunos de sus... para una guerrilla semiológica, por ejemplo, aparecen las 10 estrategias de los medios de masa, ¿no? para entender cómo funcionan, y lo cuenta él con unos chistes y una anécdota, muy divertido. Sí. Y también con una situación que contemporáneamente está pasando en Italia, ejemplificando un poco esos procesos. Me parecía que eran menos densos, pero que les entregaban herramientas a los chicos para enfrentarse a los medios de una manera menos ingenua.
Creo que uno de los graves problemas que tenemos en general como sociedad es que somos muy ingenuos respecto a los medios. Y volvemos a caer en las mismas trampas. En las mismas trampas le seguimos creyendo que son el fiel reflejo, ¿no es cierto? Que son objetivos, por que son ejemplo. objetivos, que no tienen compromisos de ningún tipo, etcétera. Y de alguna manera ECO, ¿no es cierto?, va entregándote esa herramienta. Y eso era muy importante para mí cuando enseñaba a estos chicos que iban a hacer fotografía periodística o que querían hacer ilustración ligada a los medios o que estaban en el ámbito de la comunicación social. Que en algún momento también fueron algunos. Y la recepción de los textos, cuando tú pruebas si se comprendieron los contenidos, ¿era óptimo o era deficiente en general? ¿O sentías que ECO te permitía justamente lo que tú decías, que contenidos densos se transmitieran de manera más simples? Yo creo que le pasaba a los chicos lo mismo que me pasaba a mí, que al principio no entendíamos nada, que los chistes nos parecían, por supuesto le parecían fomísimos. Porque no entendía el referente probablemente claro, al que aludía el chiste. Pero tengo la impresión de que finalmente Algo sí, algo iba quedando, porque ya no se enfrentaban más se bien va a las desangrar conversaciones. que le va a forestar este mes en el presupuesto. Yo creo que va a haber una baja en el presupuesto grave este mes. Yo tenía la impresión de que a lo mejor ellos no contestaban tan bien las evaluaciones, pero sí que con el correr del tiempo empezaban en las conversaciones del café, antes de entrar a la clase, o cuando entre una clase y otra, se acercaban y decían, profe, ¿sabe qué? Eso que decía el ECO, o el ECO, porque para era el ECO, decía el ECO en esta noticia lo hicieron de esta manera. Detectaban después, ¿qué es lo que uno espera, no? Que claro, apliquen en la realidad los contenidos, que no se queden acá en una cosa intelectual. Eso era muy entretenido, porque sentías que eso lo podían transmitir a su vez a su familia, porque ellos seguramente lo comentaban. Y también entonces la familia empezaba a ser un poquito más crítica respecto a los Sí. A pesar de lo que tú decías... Ahora, sí. era muy crítico de Wikipedia, a propósito de lo que conversábamos hace un rato. Sí. Bueno, él, últimamente en los últimos artículos que yo leía habitualmente le estaba criticando mucho el uso de las redes sociales. Incluso hay una frase que decía que las redes sociales estaba lleno de imbéciles, decían, ¿no? De idiotas, lo decía De un poco idiotas. más. Sí. En italiano no sé cómo se llama, mejor hay una diferencia, Claro. ¿no? Bueno, Son about... no. bueno, pero él era muy crítico de la internet y sobre todo de ese uso indiscriminado de las redes sociales para que daban tribuna a cualquiera. Sí, él ¿Cómo interpreta a partir de eso? ¿Cómo? Sí, yo comparto esa idea de... A ver, hay una... Lo que pasa es que yo estoy... Ahora aprovecho de contar, estoy trabajando mucho en el área de la informática educativa, es decir, los medios informáticos aplicados a la educación. Entonces, una de las cosas que uno de los conceptos que trabajamos es el de infoxicación. 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 Ah, Que tiene que ver con la Intoxicación información y la e intoxicación. Y es un fenómeno que se da a propósito de los medios. Es decir, antes teníamos esto. Había una selección de todo lo que se escribía, justo había una selección natural. El tipo tenía que presentar el libro en la editorial había un tipo que leía y decía, sí, en realidad esto podría ser, chequeaba, ¿no es cierto? Y imprimir y distribuir los libros era muy caro y era por un tanto, proceso largo. Sí. claro, significaba que ellos tenían que asegurarse la calidad del producto. Es probable que muchos buenos textos se hayan perdido igualmente, pero por lo menos tú tenías una seguridad que había ciertas editoriales que se preocupaban, no sé, por la País 2 de educación, cátedra, ¿no es cierto?, de libros que tienen que ver con semiología o cine, etcétera. Entonces tú ibas y el hecho de que tuviesen ese logo de cátedra, Ese sello te aseguraba calidad. una calidad. Como Minotauro también, Claro. el primer Minotauro. Claro. Lo mismo, ¿no es cierto?, con respecto a la literatura, Alfaguara, Sí. qué sé yo. Todas estas editoriales te daban esa noción. Nombremos más editoriales porque puede ser, nos digan dinero. Sí. Pues. Planeta, Ediciones B, Santillana, no sé, todo eso. etcétera. Etcétera. ¿Y? Entonces había una noción o una seguridad en que tú adquirías un documento, ¿no es cierto?, y que ese tenía un cierto valor. Viene Internet, sobre todo la 2.0, donde tú empiezas a ser no solo consumidor, sino que también productor de contenido, la idea del prosumer.
¿Cómo? Prosumer. Prosumer, ya, ok. Productor y Consumer, consumidor claro. de, Producer y consumer. sí, de ¿Sí se contenido. Y resulta que tú subes tus artículos, ¿no es cierto?, en diversas cosas, y quien hace una búsqueda, le aparece una lista, no sé, 700 fantastillones Claro. de textos posibles. Sin discriminación de sin cuál es ninguna mejor discriminación, o no. o sea, Humberto Eco al lado del alumno de pregrado, ¿no es cierto? No obstante, claro, estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado también está la democratización de los medios de comunicación, que también es Sí, interesante. sí, hay un tema Sí. ¿cómo se llama? La maravilla, ¿no es cierto?, de la democracia, ¿no es cierto?, de cualquiera, ¿no es cierto?, puede Sí, exacto. editar una cosa maravillosa, pero también tiene Tiene sus su bemoles, contrapartida. que es un poco los que hablamos Claro, para de volver a... los que Humberto Ah, Eco, ¿no es cierto?, advertía. Esa cantidad de información disponible supone que termina juntando, o sea, hay tanta información disponible que finalmente tu capacidad para dar cuenta de esa información tiende a cero. Porque mientras más información hay, tu capacidad limitada no puede dar cuenta de ella. Exacto. Y más aún cuando no está segregada, ¿no es cierto?, no está clasificada, porque de pronto es interesante ver lo que escribe un chico de pregrado. Pero para alguien que no sabe, y que era la idea un poco de Humberto Eco, o sea, cuando uno es un conocedor, puede discriminar. Entonces, lee un par de artículos y dice, este tipo en realidad es un chico de pregrado, tiene errores, ¿no es cierto?, y este otro, ya ok, esto es correcto. Pero una persona, un muchacho, ¿no es cierto?, de enseñanza media, que se acerca a internet, no tiene esa capacidad de filtrar. Entonces, esa imposibilidad de filtrar es lo que produce, o lo que nosotros llamamos La infoxicación. Habitualmente la gente dice, bueno, los intelectuales de hoy no son como los de antes, ya no va a haber otro eco. Sabemos que sí hay grandes intelectuales hoy, jóvenes, escribiendo, mayores todavía de mayor edad, pero que siguen vivos. Pero no obstante, Eco tiene un lugar especial que yo creo que ningún otro tenía, o tiene, que es que está en el mundo de la super alta cultura, ¿no es cierto?, universitaria, mundial, qué sé yo, pero también está en los anaqueles de la gente que lee libros, solamente como de moda, libros importantes, y que muchos de estos libros están ahí, ¿no es cierto? El cementerio de Praga, el péndulo de Foucault, son novelas muy y entretenidas. sobre todo el nombre de la rosa. Quizás uno de los únicos grandes intelectuales que se dedicó también a hacer novelas, porque no todos hacen novelas. Entonces ese lugar que ocupa Eco siento yo que queda un poco vacío efectivamente, ¿no? Hay una novela que creo que no tienes acá que se llama Adiós Baudolino. ¿Cómo, perdón? Adiós Baudolino. Donde él hace una especie de novela picaresca. Ah, mira. Pero al comienzo de la novela picaresca él hace algo maravilloso, porque las primeras páginas tú lees y es muy difícil seguirlo, porque no alcanza a reconocer bien ese idioma. Aparentemente costó mucho traducirlo, porque él lo que hace es mostrar cómo se empieza a afirmar esta idea de las lenguas contemporáneas. El paso del latín a la lengua, bueno, en el caso de él, ¿no es cierto?, al italiano, Sí. propiamente tal. Y esas páginas son maravillosas si uno las lee con la tranquilidad de que no importa que no entiendas tanto, porque igual Claro, uno como va los textos de siguiendo Cortázar. como, como algunos de los textos de Cortázar. Entonces, yo creo que él hace cosas interesantes y potentes para la gente, me refiero ahora en el caso de las novelas, porque yo creo que se pueden sentir de alguna manera identificadas con lo que ella aparece. Está hablando de lugares que la gente conoce, está hablando de situaciones que le pueden tocar, o está tomando modelos literarios que la gente reconoce, que también es algo interesante y que tiene que ver también con la época en la que él escribe, que esta cosa la que se llama posmodernidad, donde abunda el pastiche, la conjunción de varios La géneros cita, distintos, la alusión. Pero, la idea del palincesto. exacto. Entonces, por eso, una de las razones que da Humberto Eco para preferir todavía los libros, él escribe con alguien por allí un librito acerca de que los libros no van a morir nunca. Porque la tablet, ¿no es cierto?, o el Kindle, estos aparatos, ¿no es cierto?, para leer texto, no tienen todavía esta función que te permite escribir en el borde, ¿ah? Que es una cosa que el intelectual, ¿no es cierto?, es muy cara para él. Para nosotros los libros eran muy caros, así que no los rayamos las fotocopias, pero, sí. pero la idea, ¿no es cierto?, de estar tomando notas respecto a aquello que escribe. Claro, recordemos aquí otra anécdota, no tiene mucho que ver, pero cuando Francis Ford Coppola hace el guión del Padrino, él fotocopia el libro y lo fotocopia en una página, una hoja mayor que el contenido del libro mismo, entonces los bordes del libro
él va escribiendo y a partir de eso construye el guión después. Lo muestra, lo tiene. Bueno, muchas de nuestras fotocopias eran así también. Bueno, por ejemplo, acá una vez más, en el número 0, en que también hace una crítica a los medios de comunicación, hay una conspiración sobre la muerte del Duce, muy informada, que es como a partir de la cual se construye esta historia, ¿no es cierto? Que es una mezcla también una historia policial, hay unos malvados, hay cadáveres, hay asesinatos, que nuevamente mezcla todo eso de Eco, esa cosa de la alta cultura súper compleja, rica, ¿no es cierto? Con palabras rebuscadas, si se quiere, y por otro lado una cosa súper popular, accesible, llana, ¿no? Que es como cuando hacen la versión cinematográfica del Nombre de la Rosa, sacan justamente todas esas cosas que eran... Claro, que sacan todo aquello que hace que el libro se entorpece en la lectura, ¿no? Son largas páginas de cómo era, ¿no es cierto?, la corte, no sé en qué año. Sacan todo eso y queda solo la aventura, básicamente. La aventura exótica también, culta. Es un policial de tipo culto. Con Sean Connery haciendo de este sacerdote culto que puede descubrir al asesino. Que es la mezcla de Guillermo de Ockham con Sherlock Holmes. ¿No? Pero inevitable también no ver ahí en la versión cinematográfica a Bond. Guillermo de Baskerville. Exacto. Entonces ahí está la exacto, la cita a Sherlock. Porque es un tipo que constantemente hace citas y alusiones, evidentes o veladas. Todo el rato está página a página, está lleno. Tiene que ver quien conoce las citas lee más que el que no las conoce. Claro, que es precisamente lo que él propone en Lector Infausto. A ver, expláyate. Que es la idea, ¿no es cierto?, de que cada texto tiene un lector ideal, o sea, el escritor cuando redacta su texto está pensando en alguien que sea capaz de entender todas y cada una de las alusiones que realiza el escritor, ¿no es cierto?, al construir su texto. Y nosotros como lectores reales de ese texto alcanzamos a ese lector ideal en mayor o menor medida. Entonces somos capaces de disfrutar un texto más si nuestro acervo cultural es mayor, y ojo que no estoy hablando solo de la cultura, la alta cultura. Nuestro acervo cultural también tiene que ver con la música. Yo pienso en Cortázar, ¿no? Cuando empieza a nombrar con el jazz. Esta cosa del jazz, ¿no? Que le gustaba tanto, o del box, ¿no? Tú lo disfrutas más que cuando no tienes esa información. Y creo que por eso algunos textos, y son potentes también por ello, cuando uno los lee a lo largo del tiempo, varias veces en su vida, uno va encontrando que le van diciendo cosas distintas o como profundizando en el contenido. Pero ¿en qué lugar sitúa Eco al lector entonces? ¿El lector también es un coautor en el sentido de la obra? ¿Qué desarrolla él? Uno construye en la interpretación, va construyendo Es uno de los primeros, que elabora esa idea, ¿no? ¿O hay antecedentes de aquello? Yo creo que un poco esas ideas que están dando vueltas en el aire en ciertas épocas, pero él hace una construcción muy sólida respecto del tema. O sea, yo creo que hay alusiones en otros textos, estoy pensando fundamentalmente en los estructuralistas, donde el primero se embarca también, pero también hace una crítica a ellos más tarde, sobre todo lo más cercano a Lévi-Strauss, en la estructura ausente. Es otro de los libros famosos, pero son de la época más densa de Eco, ¿no? Antes de que empiece a incorporar esta cosa más popular y finalmente terminar la novela, ¿no? Hay una suerte de evolución del propio Eco también, con el tiempo, diría yo. No sé, habría que preguntarle a él, pero yo tengo la sensación... Es que no podemos invitarlo a ti, por eso te trajimos... No podemos invitarlo a él, por eso te trajimos a ti. Tenemos acá, señor Eco. Ese es un chiste de Woody Allen, ¿no? Recordemos esa escena en que él está en la cola del cine y alguien está hablando tonterías sobre... ¿Sobre quién era? McLuhan. Y él dice, ¿sabe que tus ideas son completamente equivocadas? Imposible, yo soy profesor de la Universidad de McLuhan, pero es que yo tengo el señor McLuhan acá y voy a presentárselo y él le dice en su cara, usted no sabe nada sobre esa idea. Y aparece McLuhan. En Annie Hall creo es Manhattan, no recuerdo. Bueno, básicamente hicimos esa alusión, no cita. Sí, también nosotros construyendo el pastiche, así como cosas populares. Yo creo que la preocupación por lo popular está presente siempre en Eco. Es probable que paulatinamente lo va integrando de manera más evidente en su obra, pero Apocalíptico integrado ya es un texto relativamente juvenil, porque bueno, estamos hablando de que accesible, digamos, más que juvenil, un libro accesible a toda la gente. De hecho, fíjate que aún se sigue publicando estos libros en ediciones mucho más baratas ahora,
que las que alguna vez tuvimos que comprar o robar en alguna librería. Estas son mucho más accesibles, o piratear. Estas son mucho más accesibles hoy que la que llevo, y en tamaños también mucho más. Bueno, y hay de bolsillo. muchos de estos libros que nosotros no leímos. No los leímos porque no llegaron nunca acá. Sí. ¿No? Léanlos. ¿Ah? Lean, sí, tú que te burlas ahí de nosotros, compra este libro. Apocalípticos Integrados hoy a precios realmente baratísimos. Yo de bolsillo. Esta es la parte de la publicidad. De la publicidad. Pero como cita, Luciano, no directamente. Preguntas del público, es el momento de que queramos. Hemos hecho publicidad, un montón de cosas. Sí, y esperemos que eso redunde próximamente en comentarios, por favor, o alguna pregunta a Antonio Lobo sobre la figura de Humberto Eco o algún aporte que ustedes quieran hacer. Yo quería, antes de, ¿Sí? de eso, quería contar una especie de anécdota. Bueno, ya ahora viene la parte latera, perdón. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que durante la época de estudiante, ¿Sí? nos preguntábamos Humberto Sinache y Eco, además. Qué raro, será un seudónimo. Claro, un apellido tan extraño. Y corrió el rumor en algún momento de que Humberto Eco era o había sido un bebé expósito, es decir, que lo habían abandonado y le habían puesto este nombre. Con los años llegué a saber que no tenía tanto de falso esto, solo que era su abuelo, el que fue abandonado en la puerta de una iglesia, y el cura se hizo cargo de la crianza del abuelo Humberto Eco, le puso como apellido Eco, que es un acróstico de una expresión latina que significa regalo de Dios. Mira. Hay que pensar que es una época de mucha pobreza también en Italia, en una zona además, Piemonte, que era bastante pobre, y su abuelo y su padre también fueron obreros, fueron gente de mucho esfuerzo, y creo que eso también de alguna manera a uno le hacía sentido. Esto que era un poco lo mismo que nos decían nuestros padres, ligando con cosas un poco más contemporáneas Emotivas. y emotivas, ¿no? Los padres nos decían que la educación era lo único que nos podían heredar, pero que la educación era lo que nos iba a permitir, Importante. claro, nos iba a permitir avanzar en la vida, crecer en la vida, hacer cosas. Y esa idea para nuestra generación era súper importante, porque nosotros veníamos de todo lo que habían hecho los gobiernos radicales, sobre todo de Pedro Aguirre Cerda con la educación, y habían hecho un modelo educativo y una forma de hacer la educación que efectivamente permitía lo que se llama movilidad social. Y bueno, ahora estamos justamente en la antípoda de eso, tratando de recuperar Algo perdido. algo que Sí. sentimos perdido y que los jóvenes tampoco valoran suficientemente, ¿no? Ya sabía que iba a ser la Ya no es tercera necesario, claro, ya no es Ustedes jóvenes. claro, que ya Sí. no aparece. Yo creo que también debido a lo que pasa con los medios, ¿no? No sé, porque conversaba con mi señora hace unos días atrás acerca del fenómeno de la señorita Luli. Sí. Ella no tiene más que ofrecer que... Ella es una artista. Sí. Un artista, y lo que ofrece es mostrar su cuerpo. Entonces, el modelo para los chicos de eso, porque ella triunfa, ¿no? Tiene su departamento que le van a permitir mantenerse, una pequeña empresa. Hay todo un proceso, y ella no es que luzca un cartón universitario, sino que luce lo que Dios le dio y la cirugía perfeccionó. Entonces el modelo para nuestros hijos, ¿no es cierto? Para nuestros jóvenes ya no es el del Humberto Eco, ¿no es cierto? Que su abuelo era un campesino pobre y Eco llega a ser, ¿no es cierto?, notable filósofo y escritor reconocido en todo el mundo. Todo el mundo, sí. No sé, habían, en la lista esa que había en Wikipedia habían estos 10 doctorados honoris causa por distintas universidades. O sea, valorar el trabajo intelectual de alguien. Y ahora eso no es así. Lo que se valora es otra cosa. La cantidad de dinero que tú tienes, las cosas que lograste comprar. Y eso es una transgresión, ¿no? Un vacío dentro de los valores que es muy triste. Nos deprimió. Iba a ser latero y depresivo. Carlos, tengo una pregunta. Preguntas.
¿Ustedes saben algo sobre la posición que tuvo ECO con Berlusconi y el control que tenía sobre los medios de comunicación? Y cómo todo está lo que tú dices, o sea, hay gente que nació viendo no a la Luli ni a Carol Dance, sino que a la versión italiana, que es como eso mismo multiplicado por 50.000, creció y no tiene referencia incluso de esa Italia de ECO joven, digamos. Pero ECO, en todos esos años, 20 años, si ustedes tienen alguna referencia de cuál fue su opinión sobre Bueno, que era como Quique Morandé, Matiné, Muy Noche, de lunes a domingo sí. Por 20 años. Claro, y además metió en política que... Digo, era todo, era el profesor, la universidad, todo, sí. Todo estaba ahí. Mira, yo leí hace poco, a propósito de revisar estas cosas de Umberto Eco, que él fue muy crítico respecto de ese modelo. De ese modelo y de Berlusconi en particular. Precisamente por cómo la chabacanería destruye también la cultura popular. Hay un ejemplo así como muy puntual que se me ocurre ahora, como para ligarlo, ¿no es cierto?, con esta noción. Hay una serie que empezaron a dar hace poco que se llama, ¿cómo se llama? La que estamos viendo, al fin solos. Por fin solo. Es una serie donde hay grandes actores y le fue pésimo en sintonía. Entonces, un comentarista por allí decía que la gente realmente no sabe, ¿no es cierto?, lo que se pierde, porque obviamente como tiene bajo rating, entonces empiezan a achicarle la cantidad de capítulos, ¿no es cierto?, o se cancela, a recortar, o finalmente se cancela, y los altos ratings los tienen, no sé, ni siquiera los matinales, porque los matinales no los ve nadie, pero estos programas de reality. ¿Cómo se pierden, ¿no es cierto?, esto? De pronto la idea, ¿no es cierto?, de parte de mi generación. Me recuerdo que Baradita hace un poco tiempo atrás dijo que hace 15 años él no había televisión abierta. Yo le gané porque hace 20 años que no había televisión abierta. Pero saben que nosotros queríamos consumir. Y ahora parece que es cierto que eso es lo que la gente quiere consumir, que se quiere consumir reality. Y es una pena que buenos programas, yo recuerdo que en alguna época solo vendía la tele para ver el show de los libros, y que después, ¿no es cierto?, se los robaban de los canales de televisión cerrada. Y ahora, ¿no es cierto?, una buena serie como esta que menciono se pierde. Yo creo que el gran problema de gobiernos como el de Berlusconi o el de Pinochet en su momento es que dejan una herencia. Y es una herencia que desgraciadamente es nefasta, porque es una herencia donde nos hacen promueven el olvido, promueven el olvido diario. Cuando tú llegas a la casa lo que querías es desconectarte, y eso es lo que dice la gente. Yo lo que quiero es desconectarme, no quiero estar pensando en cosas. Pero durante el día no estaba pensando porque estaba trabajando. Ergo no piensas. Ergo no piensas nunca. Claro, no, a lo que yo iba era lo siguiente, o sea, si yo entiendo lo que significa la Katy Barriga de core de Maipú, y la mayoría de la gente de Maipú ni siquiera te voy a explicar qué es un core. Eso yo lo entiendo perfectamente. Ahora lo que yo les preguntaba era si, y qué sé yo, el Carol Dance ahora de alcalde, candidato a alcalde de Maipú, qué sé yo. Sí, yo lo entiendo y sé que Berlusconi instaló eso por 20 años en Italia, en todos lados, en el Parlamento, en todos lados. Entonces yo les preguntaba si tenían alguna referencia de ECO específica sobre su opinión sobre toda esa época. Lo único que te puedo comentar, porque es lo único que sé, ahí no me voy a aventurar a inventar, digamos, pero leí comentarios muy críticos de Umberto Eco sobre Berlusconi. No era algo que le gustara mucho, digamos. Ahora, no sé si él estaba metido en movimientos más políticos o salía con su bandera, digamos, no tengo idea. Pero me imagino que desde las tribunas que él mantenía, que en el Correo de la Sera, no sé si ahora seguido escribiendo, pero me imagino que habrá sido muy crítico también de ese sistema. Bueno. ¿O tú tenías alguna otra referencia que nos puedas contar? No, ¿Sí? por eso pregunto, porque me gustaría. Porque claro, uno sabe más del ECO de antes, sí, pero de lo último así del día a día. Paradojalmente, ahora que tenemos más posibilidades de saber a través de internet de lo que hacía ahora, sabíamos menos, puede ser. Es que también era muy restringido lo que se podía mostrar en los medios en Italia también, estaba muy controlado. Sí.
Entonces, y ECO era una situación excepcional que podía salir más en la tele que los otros, pero igual era una cosa súper restringida. Entonces, Yo tengo la difícil sensación, por ese video que anda circulando por allí sobre Humberto Eco, que era una persona más bien reservada. No era como de salir a cada rato en la tele y todas esas cosas. No tengo esa impresión, a pesar de que él hacía giras así bastante maratónicas Con sus libros, con sus libros y dando conferencias sobre psicología o sobre los medios de comunicación, pero no tengo referencias de una cosa así como tan como que él tuviese una vida político-social, Militante. Más activa, militante, Sí, claro, militante, sí. esa es la expresión. No sabemos, sí. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Alguien? ¿Una pregunta, un comentario, aprovechando que tenemos a Lobos acá? Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando ya un poco. No sé si quieres decir algo para concluir un poco esta pequeña conversación en torno a una figura de un escritor, de un pensador, de un investigador recientemente fallecido, ¿no? Yo me quedaría tratando de rescatar la cosa de humor. Sí, ¿eh? Bueno, hemos tenido mucho humor hoy día. Sí. Eso estuvo bien también. Por allí, también en una de esas entrevistas, él hace directamente un chiste, y un chiste de bastante grueso calibre. Eco. Y dice, Eco, claro. Y su señor, no me recuerdo la broma exacta como él la dice, y además tengo mucho menos gracia que Humberto Eco. Pero tanto que hace que su mujer le llame la atención porque dice esas cosas y lo están entrevistando, ¿no? Entonces hay una beta humorística en Humberto Eco que a veces nos vemos dentro de la... Dice que es tan humorístico como Piñera, por ejemplo, cuando su mujer le dice que lo muestre más el papelito. No. No llegó a ese nivel. No. Ya. Bueno, queríamos hacer esta conversación con Antonio para recordar esta figura importante, alguien que alguna vez todos, seguramente los que estudiamos algo que tenga que ver con literatura, o arte, o cine, tuvimos que leer y que conocimos y que creímos que iba a estar siempre con nosotros, sí. Y desgraciadamente sabemos que uno se miente sabiendo que eso no es así, pero nos quedan sus libros, hay muchos libros de él, están estos libros de filosofía, están las novelas de mayor calibre, de mayor envergadura, más densas, ¿no es cierto?, más complejas, pero también algunas más accesibles, sobre todo esta última que era mucho más breve. Barruntábamos con Lobos que tal vez era por la posibilidad de que, como la escribió hace poco, probablemente ya estaba enfermo cuando terminó esta novela, y por algo es una de las únicas novelas, fíjense ustedes, bastante breve comparada con la que nos tenía acostumbrados. Tenemos los estudios de arte, ¿no es cierto?, sobre historia de la fealdad, historia de la belleza, y afortunadamente libros que antes no accedíamos, y hoy tenemos en Chile la posibilidad de acceder a ellos a precios relativamente, algunos de ellos muy accesibles, y que yo, a mi juicio, a propósito que he leído incluso últimamente Apocalípticos Integrados, son libros que todavía tienen algo que decir en algunos aspectos. Quizás no en todos, pero en muchos sí. Así que quiero agradecer a Antonio, a todos los que vinieron hoy día, a Humberto Eco, ¿no es cierto?, nuestro reconocimiento desde siempre, desde nuestras lecturas de adolescencia hasta ahora. Y Hace no tanto tiempo. Eso, hace no tanto tiempo. Y bueno, ahí están sus libros, que van a ser probablemente eternos hasta que nos traiga el fin del mundo, ¿no es cierto?, y destruya todo este universo que conocemos, pero para eso queda un ratito más. Un par de horas. Muchas gracias. Nos vemos en otra que leo forestal acá, la próxima semana. La próxima semana tenemos a Caro Brown, creo, con nosotros, ¿no?